Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al auditorio de la facultad, a esta actividad de inicio de año académico, donde tenemos a nuestro invitado Edward Rojas, que nos acompaña, que será luego presentado por las autoridades de la facultad. Ya se les ha indicado la manera de sentarse, el uso de mascarillas y el protocolo propio de los aforos correspondientes. Para comenzar esta actividad, entonces, voy a dejar con ustedes las palabras de inicio a nuestro decano Manuel Amaya, que presentará a nuestro invitado. Muy buenas tardes, autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, académicos, estudiantes, personal de colaboración, amigos y amigas. Muy buenas, con darles una cordial bienvenida, quisiera agradecer a todas y todos los presentes por acompañarnos hoy en el ciclo de charlas de inauguración del año académico FAU 2022. Este año, nuestra facultad se encuentra conmemorando los 70 años de la creación oficial de 3 institutos de investigación, iniciativa impulsada por el decano FAU Héctor Mardones Restat en el año 1952, y que desde entonces ha dado una nueva perspectiva a nuestro quehacer universitario. Me es muy grato presentar al arquitecto Edward Rojas, quien nos dictará una charla magistral. Arquitecto de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, académico, escritor y artista visual. Cofundador del taller Puerta Azul, que lo lleva en 1977 a radicarse en la isla de Chiloé, y con la cual comienza una fértil producción arquitectónica y teórica acerca de la condición de la cultura insular. A su vez, a través de este taller, el año 1979, lidera la iniciativa Defensa de los Barrios de Palafitos de Castro, poniendo en valor el patrimonio arquitectónico cultural de Chiloé y la problemática entre tradición y modernidad. Su trabajo arquitectónico ha expuesto la tradición de la arquitectura en madera del archipiélago de Chiloé, propia de su geografía, clima, paisaje y cultura insular, combinando la memoria colectiva con el desarrollo material y tecnológico. A través de esto ha desarrollado sus encargos con respuestas arquitectónicas y espaciales pertinentes al espíritu de la isla de Chiloé y sus alrededores. Ha expuesto en universidades, seminarios y congresos en Latinoamérica y Europa, coautor de los libros El reciclaje insular, Guía de Arquitectura de Chiloé, Palafitos de Castro y Una arquitectura del lugar. Es fundador de la Delegación Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile, presidente de la Corporación Museo de Arte Moderno en Chiloé. De sus distinciones destacan Selección Premio Internacional Andrea Palladio, Medalla Profesor Destacado de 15 años de Istmus, Premio Ensamble 2015, Premio Chiloé de Extensión Cultural y Premio Nacional de Arquitectura el año 2016. Yo quisiera, tuve la oportunidad hace algún tiempo atrás de estar con Edward en Puerto Montt y en Castro. La verdad es que en esa ocasión él me invitó, o no invitó, mejor dicho, a su estudio y a su casa. La verdad es que me llamó mucho la atención y por eso quiero comentarlo y compartirlo con ustedes. En esa ocasión me encontré con un galpón a 2 aguas, revestido en madera, donde abajo está un museo
una galería, perdón. Y arriba, en el segundo piso, está su estudio. La verdad es que en la parte superior de la puerta de ingreso aparece ahí Eduard Rojas, arquitecto. Y cuando uno abre la puerta, se encuentra con una escalera al segundo piso, que es lo único que aparece. Me recordó un poco la entrada de una oficina de arquitectos también del prestigio de Eduard, como el caso de César Pelle en New Haven, que tenía justamente una escalera, está cerca del Museo de Louis Kahn, y que una escalera que conecta, digamos, la cota cero con el tercer piso. En este caso, cuando uno llega al segundo piso, se encuentra que más que un estudio, es una galería también, porque cada recinto, partiendo por su oficina, en su oficina uno al ingresar a su oficina tiene su escritorio, como para que nos imaginemos. En el fondo hay una gran vitrina con botellas de diferentes caracteres y dibujos y formas. Me acordé un poco, muy parecido a lo que pasa en Isla Negra con la casa de Neruda y también en La Chascona. Por otro lado, tiene una imagen completa de Marilyn Monroe, ¿ya? De una altura más o menos de este tipo, y en un costado derecho, cuando uno ingresa, está la figura de la Gioconda, pero con la cara de Marilyn Monroe, ¿ya? Es bien interesante y por eso quería compartirlo. Seguramente se me van a olvidar algunas cosas. Y tiene todos sus premios, que es cualquier cantidad de premios, entre paréntesis. Yo lo que leí son los más importantes, pero tiene otros más. Y cuando uno empieza a recorrer todo el estudio, que tiene diferentes recintos, se empieza a encontrar con maquetas de sus obras, por lo tanto está su vida ahí. Por otro lado, están las maquetas de todas las iglesias de Chiloé. Hay algunas revistas live justamente con Marilyn Monroe, ¿ya? Me llamó mucho la atención y yo creo que es posible que ustedes le pregunten y él le contestará si es su musa u otra situación acerca de ella. Y bueno, una vez que recorrimos cada uno de los recintos, nos dimos cuenta que ahí está en el fondo toda su trayectoria, todos sus libros. Tiene una biblioteca realmente espectacular. Posteriormente, y para no dilatar tanto esto, nos invitó a su casa. Y la casa está al fondo del mismo camino que donde está su estudio, vale decir como a unos 40 metros. Y al ingresar uno tiene una vista pero realmente espectacular al estero de Castro. En ella uno ingresa y la verdad es que también aparece la imagen de ella en varios recintos, ya de su musa, supongo, y también de embarcaciones, muchas embarcaciones, figuras, hay maquetas del Guggenheim de Wright en Nueva York, también no me acuerdo de otras, pero tienen diferentes figuras y maquetas de edificios importantes, y junto con ello también pinturas de pintores realmente de la zona y que llaman mucho la atención. También ha hecho sus ampliaciones con unas vistas realmente espectaculares y como que la casa, siendo grande, le queda chico porque realmente pasa a ser una gran galería también, más que una casa. Y quería efectivamente compartir con ellos. Yo recuerdo que en una de las caminatas empinadas de Castro,
él nos comentaba, o me comentaba más bien, cómo se había titulado. Y me comentaba, me hacía el comentario de que tenía que tomar un bus, tomar las dimensiones de los asientos para hacer la maqueta acorde justamente al asiento, y para ir a corregir y finalmente titularse con un proyecto también en la misma zona. Otra de las cosas también que me compartió parte de su vida, él de alguna manera nace justamente en Potrerillo, que tengo entendido que después cambió de nombre y es Diego de Almagro, y posteriormente se viene, como lo dije al comienzo, del año 77, con Renato Vivaldi, que es un flautista del conjunto Congreso, y llegan justamente con toda su familia a Castro. Bueno, y el resto es historia. Y no quiero dilatarme más, así que voy a tratar de terminar. En esta oportunidad creo que es una oportunidad en el fondo para detenernos a admirar su arquitectura, el oficio de arquitecto, el talento, el trabajo y la dedicación. Pero también es una oportunidad para agradecer a un arquitecto y artista visual que ha sabido transmitir la pasión por el oficio de la arquitectura y el patrimonio cultural y legarlo con rigor, generosidad y afecto a las nuevas generaciones. Finalmente, agradecer al profesor Eduard Rojas por acompañarnos el día de hoy, y como Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, nos encontramos muy orgullosos de tenerlo nuevamente en nuestras dependencias. Muchas gracias. Antes, el profesor Berg quiere también saludar. Así que, muy bien. Como estamos muy contentos de su visita, profesor, el profesor Lorenzo Berg, académico del Instituto de Historia y Patrimonio y también miembro del claustro del Magíster de Intervención del Patrimonio Arquitectónico, también te quiere dar un saludo de bienvenida a nuestro invitado. Disculpa, Eduard, que te quite unos minutos de tu presentación. Voy a tratar de ser breve. Pero quiero aprovechar un poco que hay alumnos de la facultad y pienso que la presentación que va a hacer Eduard Rojas es como bien relevante para la vida de los jóvenes y futuros arquitectas y arquitectos en este país. Por un par de cosas. Yo quiero decir nomás 3 ideas. El decano hizo una muy buena presentación de Eduard, pero las 3 ideas que les quería comentar del trabajo de Eduard Rojas se centran. La primera es la relación centro y periferia. ¿Por qué digo esto? Normalmente estamos como acostumbrados a la arquitectura y los arquitectos y arquitectas que tienen que hacerlo en los grandes centros urbanos. En Chile se concentran en Santiago, en un par de ciudades del país, y lo mismo pasa en el mundo. Eduard ha hecho su trabajo desde la periferia, desde Chiloé. Chiloé todos lo tenemos súper romantizado. Me tocó vivir allá, lo conozco mucho. No es fácil vivir en Chiloé, es difícil. Y la gracia que ha hecho Eduard es como desde la periferia, como un lugar de que no estos grandes centros urbanos, cómo se puede hacer una arquitectura desde ese lugar y que sirve como forma de hacer arquitectura para otros lugares. O sea, nos muestra una manera de hacer arquitectura para lugares que tienen otras necesidades. No es tanto la arquitectura a veces la vanidad que hacemos en las grandes ciudades, sino es una arquitectura a la necesidad. Y yo creo que eso es aplaudible, y que haya hecho 40 años su vida siendo del norte,
eh, en Chiloé es quizá el mayor aporte que ha hecho. Lo segundo, y que lo nombró un poco Manuel, es esta cosa de pensar la oficina también no como una oficina clásica de arquitectura, sino como un taller. Contaba el decano, cuando se trasladan a Chiloé y arman este taller de Puerta Azul con Renato Vivaldi, otro arquitecto de la Universidad de Chile de Valparaíso, ambos son de ahí, invitan a otros dos jóvenes de la época, idealistas como ellos, Mauricio Marino, antropólogo, y Gustavo Aldrini, historiador. Y con ellos hacen los primeros ensayos, estudios e investigaciones de la cultura de Chiloé. Y esa forma de trabajar se ha mantenido hasta hoy día. Han cambiado los nombres, pero se han agregado más gente. Entonces, el trabajo en la oficina de Edward, en esta galería que sabiamente describía Manuel, es un lugar donde se experimenta, donde se discute, donde se conversa, donde llega mucha gente de distintas áreas, tiene la capacidad además para recibir a cualquiera. Uno a veces le enchufa, oye, esta persona va a Chiloé, te quiere conocer, y llevarse al tiempo además para recibirlo. Con esto no quiero decir que se aprovechen de su generosidad. Y por último, para no alargarme mucho, algo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos como el encargo, cuando se le encarga una obra, es la capacidad de interpretación, es de interpretar al otro. Yo decía en un momento que en Chiloé no es fácil vivir y tampoco es fácil hacer arquitectura. Uno lo ve afuera y cree que hacer la arquitectura que ha hecho Eva Rojas con sus distintos equipos es como casi obvio. La verdad que no es obvio. Cuando llegaron, casi eran los únicos arquitectos de la isla, del archipiélago, y los proyectos obviamente los hace la gente, se hacen con dibujantes, etc. Y la mayoría de los chilotes, la verdad que quieren hacer cosas que se ven de afuera, no la arquitectura de ahí. Entonces, poder como reenseñar, redignificar lo que hay en ese lugar no es fácil. Hoy en día Chiloé está lleno de arquitectos, hay muchos, la mayoría, y afortunadamente exalumnos de esta facultad que se escogen también esta opción, pero muchos de ellos hacen arquitectura para la gente que viene afuera, porque se ha puesto como un boom. Y ellos piden, los que vienen de afuera piden como arquitectura más de Chiloé, el chilote no. Ellos han mantenido como esa línea de hacer esta interpretación que siempre va actualizando con lo que es la arquitectura del lugar, que es lo que nos va a mostrar hoy. Y de verdad, en nombre mío, de la facultad, de los que lo conocemos, trayectoria, realmente un honor tenerlo aquí, que sea el tiempo para estar con nosotros. Gracias, Edward. Bien, ahora sí, bueno, agradecer al decano sus palabras, a Lorenzo también. Sí recuerdo también cuando obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura que muchos de nosotros estábamos en el directorio, así que también fue reconocido ese trabajo de norte a sur, descentralizado, como plantea el profesor Berg. Queríamos comentarles también que al final va a haber espacio para hacer preguntas por si quieren hacerlas y que además esta actividad está siendo transmitida en línea por las redes de la facultad. Así que, sin más, dejar con usted a nuestro invitado, el profesor Edward Rojas. Gracias, Alberto. Gracias, decano Lorenzo, por sus palabras. Para mí es un momento muy especial volver a la universidad, volver a mi alma mater. De ahí que el nombre de esta charla le he puesto Regreso al Origen. Y regreso al origen en tanto origen como comienzo, inicio, irrupción, surgimiento o motivo de algo. En mi caso, en tratar de comprender y aprender toda la dimensión de lo que llamamos la arquitectura del lugar.
y origen también como lugar de procedencia y formación. Quiero aprovechar de dedicar esta charla a Renato Cárdenas Álvarez, mi amigo chilote, que también nos enseñó a querer y aprender sobre esta maravillosa tierra y sus habitantes, los chilotes. La foto que ustedes ven señala que alguna vez también fui tan jóvenes como ustedes, joven, bello e indocumentado. Tal vez queríamos ser tan blancos como Michael Jackson y tan santos como el Papa. Y siempre estuvo muy presente, ¿cierto?, en el trabajo que hemos desarrollado, esa búsqueda de equilibrio entre la tradición y la modernidad. En la parte superior pueden ver mi maqueta de título, Achá, un centro de intercambio, realizado en 1977, donde ya podemos ver y vislumbrar esa búsqueda, ¿cierto?, ese punto de equilibrio entre tradición y modernidad. En este caso estamos hablando concretamente de un edificio palafítico, pero que está cruzado con ciertos elementos gráficos y arquitectónicos de la arquitectura en madera que en aquel tiempo nos interesaba, que era la obra que había hecho el Sea Ranch Charles Moore en California. Por lo tanto, ya estamos viendo ese encuentro, que también es expresado, ¿cierto?, en el collage de la parte de abajo, donde lo que hemos buscado, ¿cierto?, es cómo situar, por ejemplo, la Ville Savoie de Le Corbusier en la Plaza de San Marcos. Cómo encontrar, ¿cierto?, ese punto de equilibrio. En términos de origen, yo nací en un campamento minero llamado La Mina Vieja en el año 1951. Este era un campamento de casas de madera y lata. Son campamentos de obreros mineros. La explotación era en base a planchada, a hundimiento, por lo tanto se va realizando la explotación minera, que a su vez va creciendo como un gran hoyo que se va comiendo las casas y hace desaparecer el pueblo. De alguna manera me quedo sin lugar de origen. Desaparece mi pueblo natal. Las familias de mineros son recontratadas porque se descubre un yacimiento muy rico en un lugar llamado Indio Muerto y donde se construye la ciudad de El Salvador, a donde voy a vivir el año 1956, y que es realmente un contrapunto impresionante entre este mundo que desaparece y este nuevo mundo que se crea a partir, ¿cierto?, de un diseño urbanístico que está fundado plenamente en la Carta de Atenas, una ville radieux, que tiene además esta forma de casco romano y donde las construcciones son de hormigón, ¿cierto?, de bloques de hormigón pintadas de colores. La escuela es magnífica, el hospital es magnífico. Y yo con 6 años tuve la oportunidad de ver crecer esta ciudad. Fuimos de las primeras familias que nos fuimos a vivir. Y de algún modo creo que ahí, en ese contrapunto, ¿cierto?, entre esta ciudad que desaparece, esta ciudad precaria de madera y lata, a esta otra ciudad, ¿cierto?, que aparece en medio del desierto de hormigón, con avenidas, donde hay avenidas principales, calles de servicio por donde pasa la basura, en fin, todo un pensamiento, una forma de vivir distinta, que creo que allí se gatilló, sin duda, mi interés por la arquitectura, que también se hace más intenso por el hecho de haber estudiado en el Internado Nacional Barros Arana, donde fue un crisol de la diversidad. Yo tenía compañeros de Arica, de Punta Arenas, de todos lados, por lo tanto, fue una experiencia realmente impresionante. Llegué a los 12 años a estudiar al Barros Arana, y ahí estamos la foto del año 69, un collage, ¿cierto?, que hace homenaje al último año del INBA 69, que está un collage digital que está hecho sobre la portada, la carátula de uno de los discos más importantes de la época, que era el Sgt. Pepper's de los Beatles. Y sin duda, ya haber estudiado arquitectura en la Universidad de Chile y en Valparaíso, además, esta arquitectura de los cerros, ¿cierto?,
y haber estudiado en un momento tan especial que fue posterior a la Reforma, cuando desaparecen una serie de ramos como geometría descriptiva, etc., y se incorporan ramos como geografía, historia, sociología, antropología, ¿cierto?, que nos hacen ver de una manera diferente el contexto y la arquitectura. De alguna manera la educación del Beaux-Arts estaba centrada principalmente en el objeto arquitectónico. En este caso interesaba la belleza del objeto arquitectónico. En este caso interesaba, ¿cierto?, que ese objeto arquitectónico estuviera ligado a un contexto, ligado a una sociedad, ligado a una cultura, ligado a una identidad. Yo estudié en una escuela que estaba en el centro, en el plano, en Valparaíso, en la calle Blanco, en la escuela que ustedes ven en la parte superior. Este es otro collage. Y recuerdo como si fuera hoy que cuando llegué a esta escuela por primera vez, en la fachada completa de esta escuela estaba pintada la cara del Che Guevara. Y había una frase inolvidable que decía: la universidad debe ser flexible, vestirse de negro, de mulato o de obrero, o si no vendrá el pueblo y la pintará del color que le parezca. Che. Y uno entraba por la barba del Che, que estaba justamente donde estaba la puerta. Esa experiencia de haber estudiado en esta escuela, en ese momento histórico, ¿cierto?, que era la vía chilena al socialismo y que teníamos profesores cubanos, profesores nicaragüenses, norteamericanos, argentinos, etcétera, entregó de alguna manera las herramientas para poder mirar la arquitectura de una manera diferente y entender que la arquitectura se debía a un lugar, en el caso concreto del estudio que estábamos realizando, ¿cierto?, a los cerros de Valparaíso. Y por lo tanto, en las bases culturales que son muy importantes posteriormente para encarar nuestro trabajo en Chiloé, está muy presente todo ese tiempo, ¿cierto?, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de fusión tan relevante, la música que hacían los Jaivas, ¿cierto?, que mezclaban a la Violeta Parra con Bach, o lo que hacía Congreso, del cual era Renato Vivaldi justamente uno de sus flautistas, estudiante además de la Escuela de Arquitectura, y nuestros profesores eran profesores fantásticos como Germán Aristizábal, ¿cierto?, que hacía estos dibujos extraordinarios y que sin duda gracias a él yo posteriormente me dediqué también a realizar un trabajo visual, de arte visual. En esa época también, desde Chiloé, que era un lugar bastante desconocido, Nelly Larcón, una artesana, había creado una moda en los años 70, que era la moda chilota, y había tomado, ¿cierto?, la sabanilla y los tejidos tradicionales, y los había recortado, ¿cierto?, los había repensado, había hecho minifaldas, ¿cierto?, con estas telas maravillosas. Fue invitada a Europa a exponer en la época en que Neruda era el embajador en Francia. Y además, en esa época también cayó en mis manos un libro muy relevante que se llamaba Arquitectura sin arquitecto, que me hablaba justamente de lo que yo estudiaba y veía en Valparaíso, que había un conjunto de arquitectura, ¿cierto?, que no la realizaban los grandes iluminados, los grandes arquitectos, sino más bien la hacía la propia población, ¿cierto?, los propios habitantes que iban construyendo sus casas en los cerros y ubicaban un espacio y sacaban un balcón para mirar el paisaje, y por arriba sacaban, ¿cierto?, otro dormitorio y una terraza, y en fin, y iban construyendo, ¿cierto?, con un maestro, con un carpintero, con un albañil, iban armando su propia arquitectura, y que nos habla que justamente esa es la verdadera realidad de la arquitectura. Sabemos que un 5% es la arquitectura que hacen los arquitectos profesionales, y el 95% de la arquitectura la hacen las comunidades. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a pensar de que el lugar hace la arquitectura y la arquitectura hace el lugar. Siempre me ha fascinado pensar, ¿cierto?, en la arquitectura del hielo de los esquimales,
que hacen una arquitectura con agua congelada y repiten la tipología, la repiten de un invierno a otro invierno, y el iglú debe ser uno de los edificios más bioclimáticos que puede existir en el mundo, ¿cierto? Son capaces, con una velita, ¿cierto?, calefaccionar estas viviendas de hielo. O si pensamos, ¿cierto?, en la arquitectura de la totora, de los juros en el lago Titicaca, ¿cierto?, en que las islas están construidas con totora, las embarcaciones con totora, las viviendas, los muebles, etc. O la arquitectura de palafito que conocemos en Chiloé, pero también, también está muy presente en todos los continentes del mundo. Y en el caso de Maracaibo, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, tenemos una ciudad completa en que todas las construcciones, la iglesia, las escuelas, las casas, está todo construido sobre palafito, y la gente se comunica en botes, van de un lugar a otro. Y para qué hablar de la arquitectura del barro, ¿cierto?, de África, o la arquitectura de la piedra, y también de la arquitectura nómade, que aparece y desaparece, ¿cierto?, con los nómades del desierto. El lugar hace la arquitectura y la arquitectura es el lugar. El lugar también entendido como sitio, como lugar, como ocasión, como momento histórico. Porque la arquitectura en los distintos territorios del planeta está íntimamente ligada a la naturaleza y a la cultura de los habitantes que la han construido en cada lugar y en cada momento de la historia. En nuestro caso, el archipiélago de Chiloé, un hábitat, un lugar de tierra y mar íntimamente ligada a la arquitectura del lugar. Y si pudiésemos resumir estos 45 años haciendo arquitectura en Chiloé, diríamos que la arquitectura de la madera, de la tierra y el mar y el bordemar del archipiélago de Chiloé es expresión espiritual, material y tecnológica de la memoria histórica y cultural de sus habitantes y navegantes. Ella es flexible y versátil, puede acoger formas y programas diversos. Es frágil, pues se deforma con el paso del tiempo. Es perecible cuando la afectan la lluvia, los hongos, los xilófagos y los incendios. También es ecléctica, como en un collage une lo nuevo y lo viejo, lo propio y lo ajeno. La arquitectura de la madera, de la tierra y del mar del archipiélago de Chiloé es un patrimonio, un continuum y un palincesto cultural milenario en el cual nuestra obra, que busca unir pasado y futuro, es solo un susurro, obra contemporánea sustentada en las tipologías de este territorio humanitario, de la cual veremos algunos destellos. El lugar, un hábitat esculpido por las glaciaciones en el Pleistoceno tardío. Chiloé, imagínense que es un lugar como la zona central. Estamos acá en la zona central, el valle, la cordillera de los Andes, ¿cierto?, la cordillera de la costa. Y en este caso, ¿cierto?, la glaciación esculpe esta doble condición de valle y cordillera. Y finalmente, la cordillera de la costa, ¿cierto?, se sumerge y reaparece, convertida en Isla Grande. La cordillera de los Andes cae al mar y queda atrapan, ¿cierto?, un valle inundado en que las cumbres más altas de ese valle son las más de 50 islas que conforman el archipiélago de Chiloé. La isla actúa como un biombo de los vientos y de los vientos, ¿cierto?, y de las olas que vienen del poniente, y este es un mar interior que está regulado por el ritmo de la subida y la bajada de las mareas, que en el taller Puerta Azul denominamos el bordemar. Una de las cosas que supe hace poco, que justamente en el Pleistoceno tardío, que es la época de los mastodontes, es la época, ¿cierto?, de los grandes animales, del tigre sable, ¿cierto?, del milodón, etc. En esa misma época vivía el pudú y el coipo. Y por lo tanto, el coipo y el pudú son sobrevivientes
del Pleistoceno tardío, de la época de la glaciación, y es impresionante ver cómo esas criaturas tan delicadas y tan pequeñas lograron sobrevivir y los grandes animales, ¿cierto?, terminaron arrasados por la glaciación. Y por lo tanto lo que se genera es un valle inundado, un mar interior atrapado entre dos cordilleras, la cordillera de los Andes que cae al mar, ¿cierto?, y la cordillera de la costa que está convertida en una isla grande. Cuenta la leyenda que antiguamente los hombres, las plantas y los animales vivían en el fondo del mar, y al amparo del caballo culebra Kaikai Vilú. Un día Kaikai Vilú se quedó dormido y los hombres, los animales y las plantas subieron hacia la superficie y descubrieron la tierra y se fueron a vivir a la tierra al amparo de otro caballo culebra que es Tentén Vilú. Kaikai Vilú despertó y al ver que los hombres, las plantas y los animales se habían ido a vivir a la tierra, decidió ahogarlos. Y para eso sube el nivel de las aguas. Tentén Vilú, a su vez, sube el nivel de la tierra. Kaikai Vilú sube el nivel de las aguas. Y así en un duelo milenario, finalmente lo que queda es este territorio disgregado, que es el archipiélago de Chiloé. Donde lo más importante, ¿cierto?, es el bosque nativo, que históricamente ha sido el sustento de la flora y la fauna de la tierra, el mar y el bordemar, además sustento de la vida de las personas y de la cultura del lugar, así como de su pensamiento mágico. Del bosque, ¿cierto?, viene el trauco, del bosque viene el piguchén, del bosque vienen muchos de los seres mitológicos de Chiloé, que además tienen una cantidad de especies endémicas únicas en el planeta, ¿cierto?, como el monito del monte, como el carpintero de cabeza roja, etc. El bosque provee la madera, el bosque es leña, es fuego, es cobijo. Y se desarrolla entonces históricamente por más de 1000 años una cultura de la madera sustentada, ¿cierto?, en este material que en el caso de la cultura actual es un sincretismo entre el mundo indígena y el mundo europeo, que fueron con un material desarrollando todos los elementos que necesitaban para la vida. Las imágenes religiosas, las poderosas imágenes de madera, los instrumentos musicales, los juguetes de los niños, bicicletas y triciclos de madera, y todo un mundo construido en madera, como logré conocerlo hace 45 años atrás, el pueblo de Mechuque, que está construido íntegramente en madera, desde las fundaciones a la cubierta. Aquí lo único que no es madera son los vidrios y algunas latas, ¿cierto?, y los clavos. Siempre señalo yo de que las casas de madera, que al estar construidas con un material orgánico, ¿cierto?, son afectadas y entran en una suerte de entropía. Cuando desaparece la madera nuevamente en el suelo, si hiciéramos arqueología, encontraríamos unos clavos, unos trozos de vidrio, pero madera no encontraríamos absolutamente nada. Con la madera también el pueblo chilote va dando respuesta a las necesidades de la vida con una cantidad impresionante de artilugios que van dando cuenta, ¿cierto?, de cómo con la madera se pueden resolver, desde un candado de madera, ¿cierto?, con llave y todo, ¿cierto?, hasta esta maja de manzana, que es para sacar el jugo de la manzana y hacer chicha, o este rodezno, ¿cierto?, de un molino de agua para moler el grano y hacer harina. Y desarrollar una arquitectura a escala del lugar, construida, ¿cierto?, con este material orgánico que por lo mismo hace que esta arquitectura sea efímera. Aquí hablábamos de que esta casa, si no tiene mantención, en 3 o 4 años más va a desaparecer en el paisaje, ¿cierto? Es una arquitectura leve, es posible una casa trasladar una casa por tierra y mar de una isla a otra. Es una arquitectura ecléctica, es capaz de asumir, como en este caso, ¿cierto?, la municipalidad de Ancud es capaz de asumir toda la influencia del racionalismo del Bauhaus reconvertido en Tejuela,
¿Y para qué hablar de los incendios, cierto? Que pueden hacer desaparecer en un instante la arquitectura del lugar. Por lo tanto, la madera del bosque nativo y hoy del bosque artificial, concretamente todo lo que son las plantaciones de pino, han sido y sigue siendo el material de la cultura y la arquitectura del lugar. Afortunadamente ya la presencia del pino impregnado ha permitido que la presión sobre el bosque nativo sea menor. Todo lo que son estructuras se hacen con pino impregnado, ya no se usan las maravillosas maderas nativas para las estructuras, más bien ellas van a cumplir una función más específica en lo estético o en lo funcional. En tanto se usan las maderas como la tejuela o el ciprés como tejuela al exterior porque tiene una tremenda resistencia, ¿cierto?, a la humedad y a la lluvia. Y hay otras maderas rubias que se usan en los interiores, porque históricamente las construcciones y la arquitectura se ha hecho en función de las maderas nativas, donde cada madera está cumpliendo una función específica en la obra. Los pilotes son de luma, porque es una madera dura, resistente, ¿cierto?, a la humedad y puede enterrarse en la tierra sin problema. O el ciprés de las Huaytecas. Las estructuras históricamente han sido de ulmo, coigüe, tenío. Los revestimientos exteriores han sido de tejuela de alerce o ciprés, lo mismo que las cubiertas. Los interiores de tepa, mañío, laurel, ciruelillo. Las ventanas de alerce o ciprés, porque entonces cada madera cumpliendo una función en la construcción. Ahora, ¿cierto?, la escasez de maderas provenientes del bosque nativo, ¿cierto?, ha sido reemplazado, como decía, por las maderas de bosques artificiales, y eso de algún modo ha bajado, ha cambiado el modo de hacer la arquitectura, pero no los principios esenciales con que ella se realiza. Y porque estamos, ¿cierto?, en un lugar que es un archipiélago, y debe ser uno de los pocos lugares de Chile, ¿cierto?, en que las respuestas arquitectónicas no son solo para la tierra, sino también son para el mar y el borde mar. O sea, cuando estamos hablando de arquitectura en Chiloé, nos estamos refiriendo a esas tres expresiones de la arquitectura. Y donde las tipologías arquitectónicas sustentables de la tierra, el mar y el borde mar son las componentes del patrimonio e identidad del lugar. La tipología, ¿cierto?, entendida como modelo y también como una forma de hacer, en tanto amalgama de lo nuevo y de lo viejo, de lo propio y de lo ajeno, de lo vernacular y lo contemporáneo. Las tipologías de la arquitectura del mar, chalupones, lanchones y goletas, que son tributarias de la dalca aborigen y la nao española. Nuevamente, ¿cierto?, la dalca aborigen, que debe ser una de las construcciones de arquitectura chilota más extraordinaria y más antigua, ¿cierto?, es una embarcación hecha con 3 tablones, realizada, ¿cierto?, por los pueblos chonos que no conocían los metales, sino solamente con herramientas de piedra y con el fuego eran capaces de derribar un alerce milenario, sacar 3 grandes tablones, con el mismo fuego, calentar las piedras, esas piedras al rojo, con esas piedras al rojo hacer perforaciones en los bordes de estos tablones, con la misma corteza del alerce hacer unas lianas y coser estas 3 embarcaciones esos 3 tablones, como los podemos ver en esta foto de una dalca aquí abajo, y con ello luego poner el fuego en el fondo de la embarcación y realizar, ¿cierto?, la travesía. Y cuando llegaban a algún lugar en que no podían seguir navegando, desarmaban la dalca, se la echaban al hombro, caminaban y la volvían a armar en otro lugar. Entonces la dalca, que maravilló como expresión arquitectónica y respuesta naval, ¿cierto?, a los españoles cuando llegaron, fueron capaces de fundir entonces la carpintería naval española, ¿cierto?, con esta presencia tan fuerte de las dalcas chilotas y generar una tipología del mar que corresponde, ¿cierto?, a un tipo de casco que tiene la particularidad de que cuando baja la marea puede quedar acostado en la playa, como vemos
en la foto de aquí abajo, ¿cierto? Como si fuesen unos cetáceos que han acostados en la arena y cuando sube la marea vuelven a flotar como si fuese una cáscara de nuez y es justamente es un casco que está diseñado, ¿cierto?, para esta realidad y que sigue vigente hasta el día de hoy. Con madera, ¿cierto? Se hacen transbordadores de madera para trasladar embarcaciones, para poder trasladar vehículos de una isla a otra. La- los buses estas embarcaciones, estas lanchas son verdaderos buses en los canales, y esta misma tecnología, esta misma tipología de estas embarcaciones, hoy son también objetos de diseño, ¿cierto?, de lanchas para el turismo, pero que recogen exactamente el mismo casco y lo que cambia y se hace más sofisticado son justamente las terminaciones. Las tipologías de la Tierra, ¿cierto? El volumen esencial, sin duda, este volumen muy simple, con un techo a dos aguas, en que el lleno predomina sobre el vacío, despegado del suelo, montado sobre pilotes, y que se van constituyendo, ¿cierto?, como elementos que se articulan como conjuntos. En el caso de las áreas rurales, se van construyendo estos volúmenes en función de los distintos requerimientos. La casa, el fogón, el galpón de las papas, el galpón de los animales, se van armando entonces en base a estos volúmenes muy simples y cómo esta tipología entonces es el soporte y viene a ser el soporte de una propuesta contemporánea. Como puede ser, ¿cierto?, el Museo de Arte Moderno, que fueron unos grandes galpones que los reciclamos y después fuimos ampliando en el tiempo. Estos galpones, ¿cierto?, que es el volumen simple con el techo a dos aguas, ¿cierto?, despegado del suelo, recibe como incorporación un lucernario, ¿cierto?, que va en toda la cumbrera y que le cambia completamente la espacialidad y la luz a estos galpones. Entonces, ese hecho, ese elemento que viene de la contemporaneidad y que se une, ¿cierto?, a los elementos, a los galpones y al volumen que viene de la vernacularidad, es la que produce, ¿cierto?, ese equilibrio y ese contrapunto tan importante. El MAM se va estructurando al igual que un conjunto rural en la medida que se va requiriendo. Está el galpón de la colección, el galpón de el galpón del acceso, el galpón con las colecciones, en fin, se va estructurando y va creciendo en virtud de las necesidades. Los talleres en residencia, acabamos de construir otro volumen acá que son los talleres escolares, de manera que los niños que van a este lugar puedan tener una experiencia de creación y con espacios, ¿cierto?, muy limpios y muy claros. Lo interesante es que estos espacios, ¿cierto?, y que el museo la obra, el museo, se convierte en soporte del arte. El artista Simunovic pintó completa, ¿cierto?, una de estas salas, por amor al arte, le puso a esta obra, entonces nos hizo meternos dentro de su pintura. Las paredes del museo se pueden intervenir, los artistas la intervienen, las pintan, las cambian. Es un museo que va de la mano con el arte. Otro artista pintó el museo con colores en la noche. Otro escultor salinero, ¿cierto?, le creó estos huevos como si el museo hubiese parido estos huevos de alerce. Y lo más impresionante, ¿cierto?, y lo más relevante es que esta obra no solo es una obra de arquitectura, sino también es una obra cultural que ha tenido una tremenda importancia en el sentido que una vez más estamos uniendo, ¿cierto?, tradición y modernidad. En este caso, en el museo, ¿cierto?, ya tiene 34 años y han habido experiencias magníficas para promover, ¿cierto?, el encuentro de la comunidad con el arte. Una artista alemana llegó a trabajar, a hacer su obra en el museo y lo que hizo fue recorrer todas las poblaciones aledañas pidiéndole a la gente que le prestara un objeto, lo que quisiera. Una raqueta rota, una silla que le falta una pata, un nidito con huevos,
con huevo, un objeto de yeso, en fin. Y con todo eso, y le fue entregando a cada una de las personas un vale por un préstamo de una raqueta rota, en fin. Y con todos estos objetos los montó colgados con hilos de pescar, ¿cierto?, en el aire, con una pequeña inclinación, y lo llamó la alfombra voladora. La sombra que generaban todos estos objetos en el suelo era impresionante, pero lo más impresionante era que el día de la inauguración llegaron todos los vecinos, ¿cierto?, de las poblaciones a ver su objeto expuesto en el Museo de Arte Moderno y siendo parte, ¿cierto?, de una creación colectiva. Realmente emocionante. Tan emocionante, ¿cierto?, como el hecho de que hay ciertas aves, como los zarapitos, que vienen desde Alaska, ¿cierto?, a alimentarse al bordemar de Chiloé. Y 10 escuelas con unos institutos que se dedican justamente a estudiar estas migraciones, decidieron realizar un trabajo en que 100 niños hicieron 100 zarapitos de papel maché y los colocaron en una de las salas, ¿cierto?, como si estuviesen alimentándose en el bordemar. También se llevaron al bordemar y se fotografiaron todos estos zarapitos de papel maché en el bordemar. Eso generó también que los padres llegaron al museo a ver el zarapito que habían hecho los hijos. Nuevamente este encuentro con la comunidad a través del arte y el encuentro de la comunidad con sí misma ha sido muy relevante y muy emocionante en este proyecto que va mucho más allá del hecho arquitectónico, porque se convierte, ¿cierto?, en un proyecto cultural. Entonces, la tipología vernacular, en el caso nuestro, siempre ha sido el soporte de lo contemporáneo. La vivienda tradicional chilota, ¿cierto?, se desarrolla esencialmente en el primer piso, y está estructurada en base a un pasillo central, está el salón, el dormitorio principal, la cocina con su estufa a leña, el dormitorio de los hijos, el baño, y en la parte superior hay un espacio que se llama el sobrado, ¿cierto?, que no tiene un uso definitivo. Ahí se puede colocar, guardar sacos de lana, ahí se puede colocar un quelgo, que es el artilugio que se usa para hacer los tejidos de sabanilla y alfombra. Ahí se pueden colocar orejones a secar, que son justamente las manzanas cortadas para que se sequen. Y cuando el hijo ya creció, se va también al soberano, se arma su dormitorio, arma, ¿cierto?, un mirador, saca un mirador para abrirse hacia el paisaje y darles más espacio al soberano, y eso es lo que va generando, ¿cierto?, las distintas expresiones de la arquitectura chilota. Aquí tenemos una casa, ¿cierto?, sin intervenir el soberano, aquí ya se intervino con este tipo de mirador, ahí tiene ese otro tipo de mirador. Entonces pensamos que el soberano puede ser una muy importante respuesta para la vivienda social. De hecho, estamos diseñando en Ancud, en el barrio Bellavista, un proyecto muy importante, que se están incorporando 56 hectáreas a un ensanche de la ciudad de Ancud, y ahí estamos desarrollando 2 barrios de 200 viviendas cada uno, más otras viviendas en condominio. Y tomamos el mismo concepto, la vivienda chilota contemporánea, edificio despegado del suelo, el techo a 2 aguas, con su soberano. La casa se entrega, ¿cierto?, con sus 54 metros cuadrados en primer piso, todo esto con movilidad reducida, con una estufa pellet y un soberano abierto, y esto además tiene una doble altura que le da una generosidad espacial. Eso permitiría entonces que los crecimientos de la vivienda se hacia el interior. Aquí ya inmediatamente se pone una escalera en este punto y se pueden habilitar 2 dormitorios, otro baño más, o si se quiere incluso se ocupa todo el espacio completo. Y eso pensamos nosotros que también con ciertas guías
va a ir generando distintas expresiones también en las cubiertas en la medida que se van aplicando y abriendo este soberano hacia las distintas necesidades de la familia. Van a ser también revestidas en tejuela, esta vez de fibrocemento, para mantener, ¿cierto?, lo que son las texturas, las sombras tan necesarias. Van a estar pintadas de colores y están construidas y diseñadas además con el DS49, que es la bonificación más económica de todas. Bueno, el continuum arquitectónico también nos dice que este mismo elemento, este elemento tipológico, que lo podemos utilizar en tanto vivienda social, también lo podemos hacer en viviendas de otro estándar, donde mantenemos siempre el mismo principio, pero esta vez ya el lleno puede ser más abierto, ¿cierto? Porque hoy tenemos vidrio termopanel, podemos cambiar las condiciones climáticas de la casa, de calefacción, podemos darnos el lujo de generar dobles alturas, puentes interiores, etcétera, que nuevamente nos hablan de ese contrapunto entre la tipología como soporte, ¿cierto?, y los elementos que podemos ir incorporando en ella. La dimensión de las ventanas, la orientación, la captación de calor, el sol, etcétera, y todos los valores de la arquitectura bioclimática. Y que estamos también, que nos hablan de la dimensión sustentable de la arquitectura, que es toda la arquitectura que hicimos en el Parque Tantauco, nuevamente el volumen con el techo a dos aguas, pero esta vez con pendientes diferentes, porque estamos usando la idea de estos techos verdes, de manera que este refugio, el espacio que ocupa en el suelo, se reconstruye en la parte superior. Toda esta arquitectura está hecha íntegramente con una sola madera, que es ciprés de las Huaytecas, que es una madera imputrescible, que justamente viene de bosques que hace más de 50 años pasaron grandes incendios, se quemó hasta la capa vegetal y lo único que quedaron fueron estos troncos que son imputrescibles y por lo tanto se podían perfectamente cortar y con ellos hacer toda la arquitectura, desde las fundaciones al techo, los muebles, todo. Y esta además es una madera aromática, es como un sándalo, que incorpora además el olfato, ¿cierto?, también a la arquitectura, que es algo que no siempre está presente, y además tiene la gracia que se platea con el tiempo. El faro, ¿cierto?, está construido con ciprés de las Huaytecas y pueden ver ustedes el plateado que obtuvo en el tiempo. En términos también de nueva muerte contemporáneo y en términos también de alguna manera de cierta ruptura con los patrones tradicionales, con las tipologías, hemos desarrollado también la idea de que las bóvedas de las iglesias también pueden ser bóvedas, ¿cierto?, y techos abovedados de estas casas que reciben los mismos principios, el soberano con sus miradores, pero esta vez el soberano toma esta curvatura. Nuevamente la idea de la incorporación de la doble, la triple altura, como en este caso en la Mutual de Seguridad de Puerto Montt, y la bóveda al descubierto, con esta cubierta curva de la Casa Galesio, o una de nuestras últimas obras, que es la casa bóveda, en que ya la casa está constituida con un conjunto de bóvedas y establecida y definida como 3 módulos, que son el módulo de la familia, el módulo de los padres y el módulo de los hijos, conectados, ¿cierto?, por esta galería que van uniendo estas bóvedas, y todo el interior, ¿cierto?, está constituido con estas bóvedas maravillosas. Es una de las cosas importantes, ¿cierto?, en Chiloé cuando llegamos con el taller Puerta Sur fue ponerle nombre a cosas que no tenían el nombre, como este juego de las mareas, ¿cierto? Esto que el mar se recoge 500 metros y que permite que la gente pueda bajar a recoger algas o marisco, o más de 50 aves diferentes se vienen a alimentar a este fondo de mar que queda al descubierto cuando baja la marea. O cuando sube la marea puede subir 4, 5 metros, hasta 7 metros, y llegar el agua, ¿cierto?, hasta la terraza de la casa. Y por lo tanto se puede pescar, se puede navegar. Este lugar lo llamamos el borde mar, y es una palabra, ¿cierto?, que hoy está absolutamente integrada a la cultura de Chiloé. Nosotros también, también desde el pensamiento de la Escuela de Arquitectura de la Católica, que fue los primeros que hablaron del maritorio, ¿cierto? Nosotros también es una palabra que hemos utilizado muchísimo, porque Chiloé, ¿cierto?, es territorio, es maritorio y es borde mar.
De hecho, el maritorio hoy se está pensando que es un concepto que se va a incorporar incluso a la nueva Constitución, también como un espacio importante del desarrollo de nuestro país. Los palafitos son de origen rural, es una tipología vernacular contemporánea, es tan antigua pero tan moderna y une la tierra y el mar. Es un patrimonio vivo que está en permanente cambio. A lo largo de la historia ha tenido muchas funciones. A fines del 19, comienzos del 20, habían palafitos extraordinarios, maravillosos, neoclásicos, en la ciudad neoclásica que era Castro, la que se incendia y se quema el año 36, prácticamente completa la ciudad, se salvó la iglesia, que no logró ser consumida por las llamas, la migración campo-ciudad que se genera, ¿cierto?, a fines del 19, comienzo del 20, con la construcción también del ferrocarril de Castro a Ancud, genera que también una plaga del tizón, una plaga de las papas, del cultivo de papas, hace que la gente se quede sin plata y se emigra a la ciudad, con la cualidad de que en cualquier otro lugar del mundo, ¿cierto?, estos migrantes se habrían puesto en la periferia, pero aquí se instalan en la primera línea, ¿cierto?, en el bordemar, y construyen sus casas, estas poblaciones de vivienda social, ¿cierto?, en este borde. También fueron grandes galpones donde eran mueblería, barracas, grandes galpones para guardar papa, etcétera, que también estos los consumió un incendio el año 86. Por lo tanto, en el ADN también de esta arquitectura está estos cambios permanentes a lo largo de la historia y ir recogiendo distintas funciones a lo largo de ella. Cuando llegamos a Chiloé, había un decreto de erradicación completo de todos los palafitos de Castro. Para las autoridades, los palafitos eran símbolos de menoscabo urbano, eran villas miserias, eran poblaciones callampas, ¿ah?, eran favelas, eran cualquier cosa menos lo que para las autoridades, menos una arquitectura deseable. Junto con los habitantes, ¿cierto?, del lugar, nos pareció que esta arquitectura era tan relevante que no podía desaparecer y logramos convencer, ¿cierto?, a las autoridades que esto no era un problema estético, sino esto era un problema ético y que lo que había que hacer aquí era dotar, ¿cierto?, a estas construcciones de agua potable, alcantarillado, electricidad, mejorarlas, ¿cierto?, repararlas. Con Lorenzo hicimos uno de los primeros proyectos, ¿cierto?, de dotar a los palafitos de baños, junto con la Municipalidad y Arquitectos Sin Frontera. Estábamos en plena dictadura y también era un tremendo riesgo oponernos a la autoridad en ese minuto. Sin embargo, el Colegio de Arquitectos fue muy importante y a través de ello pudimos llegar a la prensa, pudimos llegar a la televisión y dar esta batalla de defender los palafitos. Finalmente se pierde un solo barrio, pero quedan todos los demás barrios, los que en distintos programas de mejoramiento los van reconvirtiendo aquello que era, ¿cierto?, una lacra para las autoridades, terminan convirtiendo, ¿cierto?, en lo que es el ícono de la arquitectura de Chiloé. Trabajos que hicimos con la municipalidad, con la Universidad CIS Patagonia, que llevaron a los palafitos a este estado de renovación. Sin duda, el hecho palafítico ha estado presente desde el día número 1 en nuestra obra. Nuestros primeros proyectos fueron justamente proyectos palafíticos, como el refugio de navegantes. Este era un fogón público en que los navegantes, cuando había mal tiempo, podían dejar aquí sus botes y habitar este lugar, en torno al fuego, donde podían dormir, había baño, etc. Lo mismo el desarrollo de lo que hicimos el techo de Alcagua. Había una gran feria y lo que hicimos fue montar un techo con dos muelles, de modo que los artesanos que venían traían su artesanía, podían llegar aquí en bote, recorrer la feria y cuando llovía replegarse debajo de este techo. Y armar, ¿cierto?, esta suerte de plaza bordemarina tan importante. Bueno, pero la arquitectura en madera también se va ajustando a la realidad. Luego, en torno a este lugar se empezó
se empezaron a instalar vendedores ya debajo, empezaron a armarse como una suerte de puestos, luego se instalaron una suerte de cocinería, porque la cultura es holística, entonces la artesanía y la comida van de la mano, y eso llevó a que finalmente el techo terminara cerrándose en la noche, ¿cierto? Y se convirtió más bien en lugares compuestos, más que este techo que acogía la lluvia. Y lo que era las cocinerías, finalmente las desarrollamos en un edificio que es las cocinerías de Dalcahue, ¿cierto? Que justamente toman la forma de una dalca, y donde se come de una manera absolutamente diferente. Aquí están los puestos, la gente está ahí dialogando con las cocineras, unos miran hacia el mar, otros miran hacia adentro, y es realmente una experiencia muy importante y muy relevante, ¿cierto? Asistir a estas cocinerías donde se puede participar de lo más profundo de la culinaria chilota. Incluso, como estamos ahí con todas las cocinas, salimos hasta con olor, ¿cierto?, a cocina chilota. Bueno, y ya a comienzos del siglo XXI hay una gran renovación urbana de los barrios de Palafito, en que ya se empieza a mirar hacia el turismo, ¿cierto? Empiezan a aparecer unos hostales, estos hostales, ¿cierto?, que lo desarrollan arquitectos jóvenes que incorporan, ¿cierto?, la idea del lucernario que creamos para el Museo de Arte Moderno, es decir, ciertos elementos que vienen de la innovación se convierten en elementos propios de la tradición arquitectónica del lugar. Desarrollamos ahí el Hotel Boutique Palafito 1326, donde nuevamente empezamos a hablar de un cambio de escala para esta nueva realidad. Aquí lo que armamos fue una plaza en la parte superior y debajo están las habitaciones. Este proyecto lo estructuramos en base a algo muy particular, que entre los palafitos siempre hay un espacio en que uno puede ver el paisaje, puede ver el mar cuando va caminando por la calle. Entonces, esto entrever, en base a estos pasillos fuimos armando, ¿cierto?, todo lo que son las habitaciones. Una de nuestras últimas obras son dos palafitos que fueron remodelados como cuatro departamentos, 2 departamentos por palafito, que están muy refinados. Y aquí incorporamos, ¿cierto?, las bóvedas al interior como en las iglesias, ¿cierto? La bóveda que está debajo del techo a 2 aguas. Entonces, nuevamente, la idea de las bóvedas que habíamos trabajado en proyectos exhibiéndolas hacia el exterior, en este caso las reconstruimos en el interior. Otro palafito que también es una vivienda hecha para un amigo, que nuevamente está en el tema de este cambio de escala. Mantenemos en la calle la misma altura que el resto de los palafitos, hacia atrás se eleva. Esta es una cosa muy divertida, que la vecina de acá, en su ventana, tenía una colección de 101 dálmatas, ¿ah?, que son esos que están ahí, y mi cliente dijo, bueno, para no ser menos, con la misma ventana del mismo tipo de PVC, ella colocó ahí su propia colección de muñequitos, ¿ah? Entonces hay un diálogo que no solo está dado en la arquitectura o el contrapunto de una ventana y la otra, sino también en el contrapunto entre los 101 dálmatas y toda la familia Topollillo. Este es otro proyecto, es un hotel Palafito Loft, que está también estructurado sobre la idea, ¿cierto?, de estos entreveres. Se arma esta gran calle central, que incluso está revestida también en chapa para ver este paisaje, y se van estructurando. Son 7 pequeños departamentos de este apart hotel. También, dado esta situación que se estaba generando de venta de los palafitos para ser transformados, ¿cierto?, en pequeños hoteles, cafés, galerías de arte, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Lo que le llaman la gentrificación, para poner de algún modo atajo a la gentrificación, y también para dar una respuesta digna frente a lo indigno que fue el permitir que se construyera este mall, que es una arquitectura pertinente, hija del libre mercado,
y de la historia de hoy que se contrapone con la arquitectura del lugar, ¿cierto? El Estado generó una bonificación para la reparación de los palafitos, ¿cierto? Para permitir de que los propios habitantes, ellos mismos pudiesen establecer alojamiento, hospedaje, etc. El 4 de diciembre del año pasado, un gran incendio que en un día que había un viento sur, en 10 minutos se quemaron 6 palafitos. Y quedó, ¿cierto? Esta era la imagen que teníamos y esto quedó convertido en esta ruina. Y 2 días después hubo otro mega incendio, ¿cierto? Que se quemaron como 150 casas en la parte alta de Castro. Por lo tanto, los palafitos quedaron, pasaron a la historia, y en ese minuto yo tenía que hacer un taller para el máster de diseño bioclimático, que es de la Fundación APUS y la Politécnica de Madrid, y íbamos a diseñar justamente como un caso académico el diseño de una vivienda de palafito, y le propuse a mis estudiantes que hiciéramos, ¿cierto?, un ejercicio de diseñar con todo el sentido de arquitectura bioclimática, diseñar a partir de los requerimientos de lo que habían perdido estas 6 familias, diseñar estas nuevas viviendas palafíticas. Y ahí fue como diseñamos entonces, cada uno de los estudiantes tomó estos temas, tomó las necesidades de las distintas familias, ¿cierto? Y se reconstruyeron, se hizo un anteproyecto de estas viviendas. Luego invitamos a 6 oficinas de arquitectura a apadrinar a cada una de las familias, que tomaran el proyecto hecho por los estudiantes, ¿cierto? Y lo conversaran con la familia y generaran, ¿cierto?, los proyectos definitivos de reconstrucción. Y así fue entonces como el Colegio de Arquitectos entrega plano a las familias que perdieron sus palafitos. Y nos embarcamos entonces en lo que, en esa acción tan tremenda que tiene la cultura de Chiloé, que es la minga, ¿cierto? Las mingas, que ese trabajo colectivo para conseguir un objetivo. Entonces diseñamos la gran minga, o sea, la minga de reconstrucción de los palafitos de Castro. Armamos una mesa de trabajo con la municipalidad. Eso ha permitido, ¿cierto?, conseguir que el Servio entregue 15 millones de pesos a cada familia. Conseguimos que Baco regalara un set de herramientas a cada una de las familias, y hemos podido, y ha sido posible ir logrando, ¿cierto?, conseguir los recursos. A la municipalidad se le dijo, tenemos los proyectos, ¿cierto? Las familias tienen, con sus familias y vecinos, van a aportar la mano de obra y necesitamos los materiales. Y eso ha permitido entonces que hoy ya empezar a ver cómo se están reconstruyendo, ¿cierto?, cada uno de estos palafitos, siguiendo los proyectos desarrollados, ¿cierto?, por las 6 oficinas de arquitectura. Y esto realmente es tremendamente emocionante, ¿cierto?, ver que esto se vuelve a levantar. Una de las cosas que nos salvamos en ese incendio, ¿cierto?, que no siguió, que lograron contenerlo porque habría desaparecido, ¿cierto?, uno de nuestros proyectos más importantes, que es la Capilla Palafito. La Capilla Palafito, Nuestra Señora de Lourdes, que se salvó, quedó como a 6 casas del Palafito, es una obra que también es una minga, también está construida con minga. Estos son los adultos mayores del barrio de Palafito, que desde los años 60 que tenían estaban acariciando la idea de poder tener su propia capilla y velatorio a la vez. Consiguieron un terreno con el padre Julio, arquitecto de la Chile también, Julio Campos, también él es franciscano. Con él diseñamos el anteproyecto, luego avanzamos con el proyecto, y así se ha ido consiguiendo con mingas, con rifas, con campañas del sobre, ¿cierto?, la creación de este espacio, que es la única capilla palafito, ¿cierto? Aquí estamos viendo la vista desde el mar, allá se ve la torre, ahí se ve el interior. Esto tiene 4 metros de frente,
¿ah? Y se abre hacia el exterior y va a acoger, ¿cierto?, a la Virgen de Lourdes, que fue una virgen de madera que le fue donado, ¿cierto?, a los adultos mayores después del terremoto del 60 y que ha ido de casa en casa en los living para celebrar las misas o en los supermercados del lugar, etc. Bueno, sin duda, eh, la, esta capilla palafita sigue, ¿cierto? Es parte del continuum de lo que son las iglesias patrimoniales, que es heredera, ¿cierto?, de la tipología de las iglesias patrimoniales, que a su vez son hijas de la misión circular, que se hace además con estas dalcas que les hablaba, de estas maravillosas embarcaciones de 3 tablones, estas iglesias, ¿cierto?, que interiormente están definidas con una nave central, 2 naves laterales, una bóveda en la nave central, el altar, la sacristía, la contrasacristía, y uno de los elementos principales es que están construidas con una estructura que tiene más de 35 empalmes y ensambles, no hay uso de clavos ni pernos para la construcción de estas iglesias, es una estructura tipo mecano que va a ser fundamental posteriormente para establecer un protocolo de restauración. Las iglesias, ¿cierto?, los misioneros jesuitas van recorriendo con estas dalcas las distintas islas y van formando estos centros de misión, donde terminan finalmente desarrollando un diseño único en el mundo, también que es un urbanismo a ras de agua, donde se establece que frente a una explanada se construye la iglesia y al lado de un embarcadero. Aquí se hace la procesión, aquí se hacen las grandes fiestas religiosas. Esta es la isla de Caguas, donde está una de las fiestas religiosas más importantes, y la población que vive dispersa finalmente se viene a vivir en torno, ¿cierto?, a esta plaza del ceremonial. La presencia, ¿cierto?, de la iglesia como el edificio más importante del paisaje y del lugar fue una de las razones por las cuales las 16 iglesias fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. La historia de las iglesias, ¿cierto?, cuando llegamos en los años 70, estaban pasando varios fenómenos, se estaban demoliendo las grandes iglesias para construir estas iglesias tipo A, que según los curas de esa época eran más confortables, más pequeñitas, incluso se desarmó y se separó lo que era la torre que se construye al lado, ¿cierto? El pórtico se construye de otra manera. Y bueno, y desde esa época ha habido también todo un desarrollo de volver a unir estas piezas. Lo hicimos en el diseño de la iglesia San Pedro, en Castro, el barrio Los Palafitos, donde unimos torre, pórtico y nave en una planta moderna de 10x10, o el trabajo que hicimos, ¿cierto?, en la iglesia de Curacó de Vélez, que habían construido, después que se quema esta iglesia que fue monumento nacional, ¿cierto?, se construye la iglesia tipo A y nos piden que como que la volvamos, ¿cierto?, a lo que era la tradición y construimos la torre, le construimos esta torre a esta iglesia tipo A y le construimos además el pórtico y de algún modo volvimos a acercarla a lo que era esta arquitectura tradicional, que por lo demás estaba en ese entredicho. La iglesia de Quilquí, monumento nacional, era una enorme y maravillosa iglesia que al ser declarada monumento nacional, los habitantes pensaron que iban a llegar recursos para repararla. No fue así, así que la iglesia se terminó deteriorando, la dejaron caer, terminó destruyéndose tal como podemos ver en esta foto acá, y construyeron otra iglesia más pequeña y la abandonaron y esta iglesia desapareció. Eso llevó entonces a que el obispado, junto con el taller Chiloé de la Universidad de Chile, dirigida por Hernán Montesino, y el Colegio de Arquitectos, ¿cierto?, formaran la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé, con Monseñor Juan Luis Sen a la cabeza, ¿cierto?, y que fue la que nos permitió entrar en un proceso de restauración de las iglesias. Antes ya también habíamos tenido nuestras primeras incursiones, nos habían pedido que restauráramos la iglesia de Dalcahue en el taller Puerta Azul y decidimos que esto no podíamos restaurarlo, sino más bien había que reparar la iglesia, que era lo primero que había que hacer, más que ponerse a restaurar, y donde el trabajo de los carpinteros del lugar era muy importante porque ellos sabían más que nosotros lo que había que hacer.
la Promar Las Torres, que fue también otra gran minga, la gran minga de Castro, que permitió, ¿cierto?, que estas torres que estaban inclinadas, enderezarlas, raspar íntegramente el interior. Eso lo hicimos en la época en que Lorenzo estaba a cargo, era secretario general de la fundación. Fue un momento en que la iglesia de Castro requería de trabajo, pero no había los recursos. En ese momento la Comunidad Económica Europea dice que si la comunidad de Castro pone $250.000, ellos ponen otros $250.000, y eso generó que se movió toda la ciudad, ¿cierto?, haciendo toda clase de actividades para juntar cerca de $300.000, que fue lo que se aportó para realizar este trabajo. Aquí está el equipo, ¿cierto?, de los maestros que trabajaron, ahí está la comunidad en una de sus actividades, aquí está cómo quedó el interior de y que nos habla, ¿cierto?, que esta es la iglesia cúlmine de las más de 152 iglesias que repiten una misma tipología. También trabajamos en la iglesia de Chonchi, Patrimonio de la Humanidad, en la pintura de la iglesia, la trabajamos con la comunidad, con los estudiantes, tomando, ¿cierto?, los dibujos infantiles para definir el color. Y interiormente también con Lorenzo en la contrasacristía diseñamos esta pequeña capilla, que son como estos mantos de madera que están levemente apoyados en el edificio, en el monumento patrimonial, ¿cierto? De manera que si en algún minuto se estima que no es pertinente, se puede desarmar sin ningún problema. Eso nos lleva finalmente que después de 20 años, se están cumpliendo 20 años de la Declaratoria de Patrimonio Nacional, de Patrimonio de la Humanidad de las 16 iglesias, se ha llegado a un protocolo después de todo un ejercicio de ensayo-error, de cómo de hacerlo, que tiene la condición siguiente. Todo lo que es, en este caso, la iglesia de Nercón, ¿cierto?, se saca todas las maderas interiores, esas maderas cargadas de devoción, ¿cierto?, de siglos de devoción, se saca una a una, se enumera, luego se saca todo el revestimiento exterior, queda solo la estructura, se desarma la estructura, la obra desaparece del paisaje y luego se vuelve a armar nuevamente, cambiándole todas las piezas que estaban en mal estado, ponerlas en buen estado, luego se reviste nuevamente con los mismos materiales que tenía, se aprovecha de tecnificar los que son las paredes, se agregan ahora aislaciones, barreras, membranas hidrófugas, en fin, esta era la iglesia, esta es la restauración. En un año esto vuelve a tomar el mismo color que con el paso del tiempo y de la lluvia, y interiormente se vuelven a colocar en su lugar todas las piezas en el mismo lugar donde estaban. Por lo tanto, la iglesia queda restaurada con este nuevo protocolo, con su estructura sana, con sus revestimientos sanos y resguardando, ¿cierto?, aquellas piezas históricas y cargadas de devoción, como decía. Una de nuestras últimas obras fue justamente una continuación y definir, digamos, que el modelo tipológico de las iglesias tiene una tremenda vigencia. Nos pidieron que diseñáramos una iglesia con las mismas lógicas, ¿cierto?, de montar frente a una explanada, al lado de un embarcadero, ¿cierto?, una iglesia que tomara como punto de partida la iglesia de Colo, que es la más pequeña de las 16 iglesias patrimoniales, y que la idea es que no se perdiera, ¿cierto?, toda esta tradición de ensambles y empalmes, de manera de seguir formando carpinteros que supieran de toda esta tecnología. Trajimos maestros chilotes que trabajaron en las iglesias de Chiloé para desarrollar esta iglesia, que toma como punto de partida la iglesia de Colo, y que nos permite recrear, ¿cierto?, la tecnología del siglo XVIII con sus 30 ensambles y empalmes tradicionales, esta vez con herramientas modernas, con herramientas eléctricas, en fin. Se hacen seminarios en que se le enseña, ¿cierto?, a los carpinteros los distintos recortes, se hace un levantamiento crítico de la iglesia de Colo para definir cada uno de los ensambles, se hacen maquetas, en fin, se define además con la comunidad, se definen cuáles van a ser las imágenes
que van a ir en los altares, se define que la comunidad, ¿cierto?, que sea San José Carpintero, el patrono, justamente porque lo que busca esta iglesia y la construcción de esta iglesia, que ella sea un manual de conocimiento, ¿cierto?, y que la construcción de la iglesia sea esta verdadera escuela de carpintería chilota. Eso nos permitió entonces desarrollar la iglesia de Budahue, que incorpora algunas innovaciones. Esta iglesia tiene aislación, tiene climatización, ventilación, calefacción, tiene la cubierta de cobre para que dure muchos años, y se hizo la incorporación de este mirador en la parte alta donde están las campanas, justamente para salir y poder entender toda la dimensión de la geografía donde esta obra está construida. En las iglesias tradicionales, por lo general, las bóvedas están pintadas de azul con pequeñas estrellitas. En este caso se le encargó al más importante pintor chilote, José Triviño, que pintara, ¿cierto?, a la manera de un Miguel Ángel contemporáneo, ¿cierto?, la bóveda de la iglesia. Se reconstruyen cada una de las piezas, ¿cierto?, de lo que es Colo, con la diferencia que en Colo, ¿cierto?, los retablos están pintados de colores, y aquí son los mismos diseños, pero están pintados con los colores de la madera, con el rojo del alerce, con el rosado del ciruelillo, con el rubio del mañío, etcétera, que van. Toda la imaginería la hace Artegranda, se hacen en España con madera policromada, y al terminar de construir la iglesia, ¿cierto?, a cada uno de los carpinteros que trabajaron se le entregó, ¿cierto?, un diploma de reconocimiento honorífico por haber trabajado en esta iglesia y por tener los conocimientos para reproducirlos nuevamente, y que esta historia y que este conocimiento no se pierda. Muchas gracias. Bueno, como anunciamos al principio, gracias, don Eduard, por su presentación. Está abierto el micrófono para consultas. Creo que vale la pena comentar también, ¿cierto?, que el taller Chiloé de la facultad sigue trabajando en temáticas relacionadas. Hoy día en la biblioteca, en el hall central, al costado de la exposición de Carlos Rojas Macbeletti, y en el hall de Canato están las maquetas que el taller Chiloé realizó, que también es una muestra que la facultad ha mantenido un trabajo continuo desde ese interés que declaró las iglesias como patrimonio de la humanidad. Está abierto el micrófono para consultas si alguien quiere pasar a hacerlo. Profesor Elias, hola. Bueno, quiero agradecerles también los aplausos, porque desde la pandemia que no había escuchado aplausos. Di muchas charlas por Zoom, y uno terminaba de dar una charla y al otro lado se producía, ¿cierto?, un silencio, que uno no sabía si había gente atrás, si no había, estaba con personas o no. Así que muchas gracias por los aplausos. ¿Hay alguna pregunta? Aproveche la oportunidad porque el profesor se va a Chile de vuelta. Bueno, si no hay consultas, entonces nada más, profesor. Don Eduard Rojas, muchas gracias por haber participado en esta apertura del año académico de la facultad, decano, vicedecana y las autoridades presentes. Esta transmisión se realizó por las redes sociales de la facultad y va a quedar registrada para que se pueda ser consultada por ustedes asincrónicamente, que es otro término nuevo de esta época. Así que muchas gracias y un aplauso final para el profesor. Muchas gracias.